Gracias por estar una vez más con nosotros en su programa Pasando la Posta. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Luis Oganes, jefe de investigación económica del JP Morgan para América Latina, basado en New York. Luis, bienvenido al programa. Hoy hablaremos de un tema muy importante, que es la apertura. La apertura como concepto en general, la apertura comercial, la apertura financiera. Quería comenzar, sobre todo por tu expertise en los mercados internacionales, los mercados financieros, dentro del entorno actual, considerando todo lo que ha pasado en la crisis internacional y en los países de América Latina, daría la impresión de que la palabra apertura ahora es una mala palabra. Y cuando se refiere a los mercados financieros, estamos viendo una tendencia más bien sobre regulatoria. Más bien mi pregunta es, si tú piensas que la apertura sigue siendo importante en los mercados financieros, ¿y por qué? Sigue siendo muy importante. Lo que estamos en los últimos años, lo que hemos visto es de que la apertura comercial, la apertura financiera, lo que han permitido es de que los países han podido explotar mucho mejor sus ventajas comparativas, poder producir menos, a los consumidores poder comprar productos a menores precios, y eso ha permitido mucho más crecimiento. Lamentablemente, cuando hay una crisis como la que ha habido, siempre hay una especie de búsquedas de culpables, y muchas veces se le echa la culpa a la apertura, a la globalización, al hecho de que se permitieron mucho más acceso a los mercados, y si bien han habido obviamente problemas regulatorios, eso no quita que la apertura comercial, la apertura financiera sea algo intrínsecamente positivo y para el crecimiento, para la economía. Entonces, en ese momento pareciera haber una disyuntiva de irse más al proteccionismo, profundizar en la apertura, pero lo que yo creo es de que lo que hay que hacer es regular mejor, pero la apertura no debería parar. Pero, ¿qué define realmente que tú puedas considerar a un país como un país abierto financieramente hablando o no? ¿Qué elementos debe tenerse para que se considere abierto en el sentido financiero, de mercados financieros? Financieramente es de que, digamos, los ciudadanos puedan entrar, trasladar sus ahorros o mantenerlos en el país o sacarlos fuera, y los extranjeros puedan invertir en el país y poder repatriar sus capitales sin restricciones. Eso es la definición clásica de apertura financiera. Por supuesto de que en todas partes, o en la mayoría de países, este proceso no es un proceso perfecto. Hay una serie de restricciones, impuestos, cuotas que se aplican a estos flujos de capital y distorsionan, digamos, el costo de capital, si se quiere, en los países donde hay mucho más distorsiones. Tú mencionabas la palabra impuestos, entonces el hecho de que exista, por ejemplo, un impuesto para sacar tu dinero afuera, significaría una restricción a esa libertad financiera. Por supuesto, lo que hace es de que si es que uno decide invertir en un país y uno sabe de que el retorno de la inversión en ese país, por ejemplo, va a ser 5%, pero que al final sobre ese 5% va a haber un impuesto de 20%, yo voy a demandar por lo menos un 6% de retorno. Si es que yo quiero que mi retorno neto sea 5%, entonces al país le implica tener un mayor retorno, y muchas inversiones que a lo mejor tienen un retorno de 5 pero no de 6 dejan de hacerse porque nadie se mete a invertir en esos proyectos. En este momento de nerviosismo en el mercado internacional, ¿qué cosas están buscando los inversionistas para decidir si ponen su dinero en un determinado país o no? Bueno, claramente de que, digamos, los gobernantes un poco que no pierdan la brújula. Hay obviamente mucha tendencia en los países desarrollados a ser muchísimo más intervencionistas. Esto yo creo que en el futuro se va a ver el costo de esto. El potencial de crecimiento de una economía como la de Estados Unidos seguramente va a caer con tanta intervención estatal. Lo que estimábamos antes es que la economía americana tenía un crecimiento potencial de alrededor de 2,5. Es posible de que ese crecimiento potencial en los siguientes años caiga a 2 o menos de 2, dado las distorsiones que generan este marco regulatorio. Esto lo están imitando en muchos países emergentes que también están siendo afectados por la crisis, y lo que están haciendo es o cerrando sus fronteras a importaciones o cerrando sus cuentas de capitales a los flujos, y eso al final nuevamente tiene el problema de que reduce el potencial de crecimiento de esos países. Luis, cambiémonos de canal ahora a la parte comercial. Mucho se ha dicho sobre la relación de tener una economía abierta en cuanto a tratados de libre comercio y toda una serie de promociones de apertura comercial, que esto favorece el desarrollo, que esto realmente llega al final de cuentas a reducir la pobreza. Sin embargo, hay otro lado del discurso donde se critica la apertura comercial en exceso y se piensa que más bien los países deben cerrarse un poco y volver a modelos de sustitución de importaciones. Cuéntanos, según tu experiencia, qué funciona en el mundo, qué ha funcionado en cuanto a la parte comercial en los países que sí están saliendo de su desarrollo versus los que siguen metidos en esta trampa de la pobreza.
Es un tema bastante controversial, y si uno lo quisiera ver de manera muy fría, en América Latina en particular hemos ya experimentado con este régimen de sustitución de importaciones en los 70s, a comienzos de los 80s, y la experiencia lamentablemente fue mala. Los países de que se cerraron, que trataron de promover industrias locales con una serie de protecciones, impidiéndoles competir con importaciones, lo que sucedió es de que el costo de producción local era muy malo, era muy alto, la calidad del producto muy malo. Los que terminaron siendo afectados fueron los consumidores de estos países, que no tenían acceso a productos más baratos, de mejor calidad, terminaron subsidiando, pagando por un producto que no servía tanto, y obviamente eso en el corto plazo que da la impresión de generar empleo. Pero eso también es falaz, porque lo que se ha visto, los países que han aperturado sus cuentas comerciales, es de que al final el crecimiento mayor que eso genera también más crecimiento, posiblemente no en las mismas industrias que antes estaban protegidas, pero en el agregado la gente está mejor. El tercer elemento, Luis, sería el de la libertad de atraer inversiones. Hay países que tienen el discurso que básicamente no les interesa mucho la inversión extranjera, o no hacen lo suficiente como para atraerla, o tienen un discurso un poco pasado de moda, donde inclusive consideran mala la inversión extranjera. ¿Tú piensas que los países pequeños, inclusive como el Ecuador, o aún los grandes como Brasil, pueden darse el lujo de no querer o de evitar la venida de capitales? No, y en un país como Ecuador en particular, cuando es una economía dolarizada, en que la única manera de generar los dólares, ya que no se puede emitir una moneda propia, es o tener un superávit comercial o de cuenta corriente, o generar entradas de capitales sustanciales por el lado de la cuenta de capitales, es decir, un superávit de la cuenta de capitales. Si es que se ve en contra de ambos, impidiendo un superávit comercial o restringiendo la entrada de capitales o no promoviendo la inversión, al final, ¿de dónde van a salir los dólares? Y la economía, cuando los dólares no son suficientes, la economía se ve obligada, lo que está sucediendo exactamente en estos momentos en Ecuador, a desacelerarse tremendamente. Eso, profundiza la recesión. Lo que en verdad estamos viendo es de que de por sí, por la crisis internacional, los flujos de inversión directa extranjera se están reduciendo, pero los países en este sentido tienen todavía el incentivo de tratar de promoverla, tratar de traerla. Países como Brasil, por ejemplo, están siendo muy exitosos en ese sentido. Si bien ha habido una reducción de los flujos de inversión directa extranjera, no están siendo la caída no es tan pronunciada como se esperaba, y eso obviamente está ayudando a que la economía en estos momentos sea la líder en América Latina en salir de la recesión. Luis, yo sé que no hay reglas mágicas, pero más o menos, ¿cuáles son las cosas que un país debe tener para atraer inversiones? Sobre todo ahora que las cosas están tan complicadas en el mundo financiero internacional. Bueno, se trata de tener un marco estable, de que las reglas de juego no cambien, de que una compañía que decide abrir operaciones en el país se sienta que pueda planear a mediano o largo plazo cuál va a ser el retorno en el país, si es que va a poder repatriar su capital o sus utilidades, y que no se le cambien las reglas de juego, lo cual haga muy incierta tal impresión. Entonces, en la medida que los países puedan proveer de esa estabilidad, van a poder atraer más capital. En caso contrario, si es que lo que se ve es que cambian las reglas de juego, hay un sesgo a que el Estado intervenga más. En algunos países estamos viendo un sesgo inclusive de nacionalizaciones. Obviamente son los países que están en estos momentos viendo muchísimo menos inversión extranjera. Pero Luis, nosotros ya vivimos en América Latina una época, como tú decías al comienzo de la entrevista, de sustitución de importaciones, de nacionalizaciones y de una serie de medidas que realmente cerraron las economías. Se demostró en los 70s, 80s que eso no funcionó y generó pobreza. Inclusive el país donde tú eres originario, Perú, ya vivió esa experiencia, y este presidente que tienen ustedes ahora regresó con otra fórmula muy distinta. ¿Por qué insistir en lo que ya fracasó?